¡Hey! ¡Stop! ¿Viste lo que eran? Son las semillas de chía. ¿Qué te parecen? Bueno, hoy te voy a enseñar una súper receta para hacerlas leche. Mi nombre es Eliana Casado y esto es todo sobre leches vegetales. Quédate en este video porque te voy a compartir cuáles son los beneficios de la leche de chía, cómo prepararla, los tips y mucha info más que te va a encantar. Hola gente linda, ¿qué tal? Muchas gracias por estar nuevamente en este canal. Hoy te estaré compartiendo una leche de semillas, que son las semillas de chía. Para empezar te cuento que la chía era muy conocida en civilizaciones antiguas tales como los aztecas y mayas. Ellos le daban mucha importancia ya que veían que cuando la consumían tenían una energía que era muy sostenida en el tiempo. De hecho, chía hace referencia a la palabra antigua maya, fuerza. Actualmente las conocemos y si bien durante muchísimo tiempo no se habló de ellas, estamos en este momento en un boom de estas semillas, ya que tienen muchos beneficios para nuestra salud. Hay una empresa, por ejemplo, en Estados Unidos que a partir de 2020 comenzó a vender de manera comercial una leche de chía. Y de repente todos comenzaron a hablar como diciendo, ¡ay! También podemos hacer leche de estas semillas. De hecho, ellos venden semillas de chía en diferentes formatos y uno de sus productos estrella es la leche de chía. La chía, como la conocen, estas semillas que son súper poderosas, son muy útiles en la cocina. Por ejemplo, si no consumes huevos, sabes que puedes hacer lo que se llama el huevo de chía, mezclando semillas de chía junto con agua. Como la chía tiene ese poder expansivo que se convierte en gel al entrar en contacto con el agua, podemos entonces reemplazar en cocina al huevo con las semillas de chía. Pero también tienen un uso muy bueno para cosmética o estética. Si hacemos con las semillas de chía un gel, podemos agregar unos aceites también y tenemos un tratamiento para nuestro pelo, para nuestro cabello también. Así que como ves, las semillas de chía tienen muchísimos usos que podemos darle. Yo hoy te voy a proponer una receta para que hagas una magnífica leche vegetal con estas semillas. Vamos a ver el semáforo de la leche de chía, donde te voy a proponer, según el análisis de 3 aspectos, salud, ambiente y animales, cuál es el color que le vamos a asignar a cada uno de ellos respecto de la leche de chía. Comenzamos. Si analizamos el primer aspecto, que es la salud, veremos que estas semillas son un súper alimento. No creas que porque son pero tan pequeñitas que apenas a veces las podemos ver, creas que no tienen nutrientes. Todo lo contrario, son una de las fuentes más importantes de nutrientes que existen en el reino vegetal. La semilla de chía tiene un 40% de fibra en peso, lo que la convierte en uno de los alimentos con más fibra del mundo, y tiene también un 14% de proteína en peso, que también esto es muy importante si lo comparamos con otras plantas. Además, las semillas de chía poseen minerales como calcio, magnesio, fósforo y también poseen ácidos grasos omega 3 que son muy útiles también para nuestra salud. De hecho, las semillas de chía poseen más omega 3 que, por ejemplo, el salmón, si comparamos gramo por gramo. Los minerales que contienen estas semillas nos sirven para mantener una muy buena salud ósea. Y la fibra que contiene, que es una fibra soluble, que al entrar en contacto con el agua se expande y se hace ese gel, opera como una barrera en nuestro sistema digestivo, lo cual es muy útil para controlar el apetito. Tenemos mayor sensación de saciedad y también procura una mejor absorción de los azúcares en sangre, ya que ralentiza la absorción de estos azúcares.
Esto es útil para las personas que tienen diabetes. Opera como una barrera. Decimos que este alto contenido de fibra también nos sirve para combatir el estreñimiento. Vemos que los nutrientes son muchísimos y todo esto con un muy bajo costo calórico. Por eso también te recomiendo que uses la leche de chía. Recuerda que las semillas de chía al entrar en contacto con el agua se expande y se forma ese gel. Si tú no estás muy acostumbrado a la fibra, puede que eso te ocasione hinchazón, gases. Para no hacer un consumo muy de golpe, la leche de chía es una muy buena alternativa para ti. Y otra cosa importante también respecto de la salud es que la chía no posee gluten. Entonces podríamos decir que no habría alergias conocidas o intolerancias que podrían afectar también a este alimento. En nuestro semáforo entonces a la chía y a la leche de chía le damos un verde enorme. Si analizamos el segundo aspecto, que es el ambiental, vemos que es un cultivo que repele también la humedad, por lo cual prefiere suelos que estén más bien drenados. Entonces el consumo de agua que se requiere para su cultivo es bastante reducido. Además es un cultivo también que se hace, digamos, de manera orgánica, o sea que tampoco estaría afectado por pesticidas, herbicidas. Vemos entonces que también dentro de nuestro semáforo, en la parte ambiental, la leche de chía se lleva un gran verde. Y en el último aspecto, el número 3, los animales. Tampoco hay animales que estén afectados ni directa ni indirectamente por este cultivo, entonces la leche de chía también se lleva un verde. Para esta receta de semillas de chía necesitamos 100 gramos de semillas de chía, 1 litro de agua a temperatura ambiente, 2 dátiles sin hueso y una pizca de sal. Comenzamos entonces remojando la chía con agua durante unas 12 horas. Vean que el mucílago ha salido de cada semilla y es lo que ha formado ese gel, por eso se pone tan viscosa la chía. No vamos a enjuagarla en este estado directamente, la incorporaremos a nuestra licuadora con este gel que nos va a ayudar a tener una leche muy pero muy cremosa y con cuerpo. Incorporamos entonces toda la chía de una vez en la licuadora. Luego vamos agregando el agua que va a estar a temperatura ambiente, siempre tiene que ser agua que esté justamente agua mineral o agua del grifo filtrada, los dátiles que no van a tener hueso y la pizca de sal. Vamos a proceder a licuar todo a máxima potencia durante unos 2 minutos. Las semillas de chía van a justamente procesarse y liberar todos sus beneficios y nutrientes para que hagamos esta leche con este color tan único y con un sabor también que es muy pero muy particular. Luego del licuado vean cómo ya esta leche va teniendo ese cuerpo, esa espuma tan enorme que podremos luego apreciar una vez que hayamos colado cómo esta leche tiene mucho cuerpo. Para la etapa de colado, entonces, vamos a usar una bolsa para leches vegetales, una tela estilo gasa, una media cancán, también puede ser un colador muy fino, por eso el colador chino funciona súper bien. Y vamos a ir incorporando de a poco la mezcla para colar. Recomendamos siempre usar guantes para evitar entrar en contacto con la mezcla y así alterar la vida útil de esta leche. Vamos a hacer mucha fuerza. Esta leche lleva trabajo, colarla no es tan fácil como otras, pero bueno, para eso estamos. Como ustedes pueden ver, este es el bagazo que va quedando, que tiene un color gris, entre gris y marrón.
Seguimos incorporando entonces la parte de leche que nos queda pendiente de colar y vamos haciendo mucha más fuerza hasta que vamos a finalizar con esta etapa. Y vean ustedes, este es el bagazo que nos queda, que les recomendamos que lo pueden usar como una base para preparar un exfoliante, ¿sí? Junto con azúcar refinada, con sirope de agave, también pueden incorporarle café. Perfecto, hemos terminado de colar y pasamos entonces al momento de reservar en un envase de vidrio en la nevera. Esta leche dura hasta 5 días, así que su vida útil es mayor. Vamos a ver ahora cómo queda con el cuerpo y con la cremosidad que queda esta leche. Vean ustedes lo que es. Es impresionante y maravillosa. Se debe al mucílago que libera la semilla de chía. Ese es el motivo, ¿sí? Lo cual tiene mucha fibra y nos ayuda a la salud. Y aquí tenemos el bagazo para usar como exfoliante. ¿Qué les pareció esta receta? Voy a compartirte unos tips para esta leche de chía. Recuerda que las semillas de chía, al entrar en contacto con agua, liberan el mucílago, que es ese gel que se hace que se expanda, ¿sí? Y que tengamos una mezcla muy viscosa, ¿sí? Entonces en la etapa de remojo vamos a encontrarnos con este estado de la chía. Es completamente normal, no te asustes. Recuerda que las semillas de chía pueden absorber hasta 10 o 12 veces su peso en agua. Eso es porque tienen una gran cantidad de fibra. Entonces, debido a esto, lo que vamos a hacer luego en la etapa de remojo es colocar directamente esa mezcla en la licuadora y proceder a elaborar la leche vegetal. Gracias a este mucílago obtendremos una leche cremosa, con cuerpo y muy útil y beneficiosa para nuestra salud. Esta leche de chía es ideal para acompañarla, por ejemplo, en un batido, en un smoothie, para comer, por ejemplo, con cereales y frutas. Yo la consumo con el café, a mí me gusta, pero es un sabor bastante particular. No vamos a decir que tiene un sabor dulce como una leche de almendras, ¿sí? Ya que tiene el sabor de las semillas de chía, que de hecho puedes, por ejemplo, puedes darte cuenta, ¿no?, un poco del sabor al olerlas a las semillas, es muy similar. Entonces yo te digo que la puedes probar tranquilamente con el café, pero también si no, la puedes usar, por ejemplo, para hacer un batido, mezclándolo con frutas, mezclando con otros también ingredientes, que nos va a permitir entonces tener, a lo mejor, esconder ese sabor tan básico, ¿sí?, de la leche de chía, y tener otros sabores agregados, ya sea porque incorporamos plátanos o bananas, fresas o frutillas, ¿sí? Pero lo importante es que vamos a tener los beneficios de la leche de chía y aunque no nos guste quizás el sabor, podemos consumirla de esa manera. También, para un poco no tener este sabor tan fuerte marcado, te voy a recomendar que uses endulzantes, el que tú quieras, pero esto también es una recomendación que te hago. Y luego, con el bagazo, con los restos que vamos a tener de la leche de chía, podríamos, por ejemplo, espolvorearlos arriba también de una sopa, de una ensalada, de un batido. O también darle un uso de cosmética, mezclarlo, ¿sí?, con miel de agave, con azúcar refinada para que haga ese efecto exfoliante y colocarlo en la piel, ¿sí? No te digo de hacer alguna receta con este bagazo tipo galletitas, ¿sí?, puesto que es un sabor muy fuerte el que contiene la semilla, ¿sí? Entonces quizás eso te va a alterar el sabor final de la receta que estés preparando, ¿sí? Pero nadie dice que no se pueda hacer. Yo te doy las recomendaciones y tú haces como mejor te parezca. Como ves, es una leche que también la vamos a poder calentar, la vamos a guardar en la heladera o nevera
hasta 5 días. Es algo que me ha sorprendido también porque tiende a durar un poquito más que las otras leches vegetales que preparo. Entonces en este caso te voy a decir hasta 5 días. Y bueno, y va a tener un color un poquito grisáceo cuando la elabores, que es el color que tienen las semillas, ¿sí? Entonces, estas son las recomendaciones y espero que te sirva todos estos tips y que te sirva la receta y que te animas a prepararla en tu casa. Las leches vegetales que preparamos en este canal son leches que puedes hacer en tu casa, con ingredientes que tienes en tu casa. Y queremos enseñarte a usar muchos ingredientes base, no solamente los conocidos como almendras o como avena, arroz, sino también aquellos que los conocemos, pero no pensamos que quizás podemos darle el uso también de hacer con ellos una leche vegetal. Todos los cambios que hagas en tu alimentación son cambios que te van a afectar a ti, en tu salud, pero también van a afectar a nuestro medio ambiente y por supuesto a los animales. Recuerda que la leche de vaca es muy contaminante y por ende no es sostenible como lo son las leches vegetales, ni hablar del tema del maltrato animal. Y en razones de salud también hay muchas diferencias para hacer respecto de las leches vegetales. Yo te ayudo a pasarte a las leches vegetales. Gracias por llegar hasta el final del video y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!